Bien, buenos días. Arrancamos una nueva Wiki Kickoff. Hoy vamos a hacer un formato que ya se está volviendo relativamente un clásico. Yo voy a darle la parte internacional, donde vamos a hablar más que nada de la Fed y la inflación, como no podía ser de otra manera, figurita repetida, pero no podemos escapar al asunto aún resuelto. Y voy a hablar bastante de las carteras offshore, cómo vienen, y los cambios que hicimos de cara a este mes. Y después le voy a pasar la posta a Mateo, que va a hacer lo propio con las carteras onshore, y después tiene algunos comentarios de tasa de devaluación del peso y licitaciones del Estado que se vienen, como para ver cuáles son los próximos pasos. Dicho eso, arranco nomás. Quiero que se entienda bien lo que queremos decir acá. Cuando digo que la guerra habría pasado a un segundo plano, me refiero al peso que tiene para los inversores a la hora de tomar decisiones, y de que nuevamente la principal preocupación para el mundo inversor pasa más por la inflación y la Fed. Obviamente la inflación impulsada aún más por el shock de commodities que tuvimos por la invasión rusa, pero ya no es la principal preocupación de los inversores, o cada pequeña noticia que se genera sobre el conflicto de las negociaciones termina moviendo todos los activos. Me parece que esto se explica porque, de alguna manera, Rusia redujo sus ambiciones iniciales de tomar Kiev y cambiar el gobierno. Como pueden ver en este plano, lo más reciente que conseguimos, toda la actividad rusa se concentra en el este, donde queda muy claro que la idea es consolidar esas dos provincias rebeldes, entre comillas, y unirlas con Crimea, que es el anterior botín de guerra que Putin logró conseguir en 2014, y consolidar la presencia en estos territorios que están muy claramente marcados en rojo de cara a las negociaciones futuras, donde difícilmente Putin ceda un metro de lo que ha logrado conquistar. Y si bien no se lleva digamos, su objetivo original, por más que ahora obviamente el Kremlin diga que nunca tuvo la intención de tomar Kiev, sí obtenga una especie de estado tapón al este y conectado con Crimea, donde tiene importantes bases militares. ¿Esto qué significa? Significa que de alguna manera las reglas del juego están definidas, y esto redujo, me parece, sustancialmente la posibilidad de que Estados Unidos ingrese en el conflicto y de que terminemos en escenarios de tipo Tercera Guerra Mundial / uso de armas nucleares, etc. Por lo tanto, no quiero minimizar la guerra. Por supuesto, la guerra es un desastre, todavía continúa, hay caídas en batalla todos los días, pero de alguna manera la guerra se transformó en un conflicto más estático, donde se pelea por el este de Ucrania, y me parece que ya podremos descartar los peores temores de una tercera guerra mundial, porque de alguna manera quedaron claras las reglas de que los aliados pueden darle, entre comillas pueden, ¿no? Pero digo, para no escalar el conflicto, a Ucrania se le está proveyendo de armas de última generación y de inteligencia en tiempo real, que quizás sea hasta más importante que las armas, pero no ingresan ni soldados extranjeros como parte del ejército oficialmente, ni se permite poner un bloqueo aéreo arriba de Ucrania, ni enviar misiones aéreas desde otros países, ni transferir aviones. Por lo tanto, estamos en esa tensa estabilidad donde seguiremos viendo conflictos. Esto no parece que vaya a terminar ni hoy ni mañana, pero por lo menos tenemos cierta estabilidad en el sentido de que esto no escalaría, si bien puede cambiar en cualquier momento. Visto desde hoy, pareciera no desembocar en algo todavía peor. Y el otro punto es que el shock de commodities parece haber llegado a su punto máximo hace aproximadamente un mes. Ahora hago un repaso más puntual porque no todos los commodities cuentan la misma historia. Pero podríamos decir que la Fed, a la hora de medir el impacto inflacionario de esto, ya tiene, digamos, un número con el que puede trabajar, y por lo tanto, como vamos a ver ahora, los funcionarios de la Fed estuvieron hablando muchísimo y el mercado moviéndose en consecuencia. Lo que podemos ver acá es
de los principales commodities que se negocian en los mercados internacionales, ¿cuál es el cambio interanual en porcentaje? ¿Cuál fue el máximo que en ese periodo llegó a alcanzar el commodity en cuestión? Y desde ahí, ¿cuánto retrocedió? Entonces, vamos primero con los dos commodities que más claramente fueron afectados por esta guerra, porque son países productores y además por sanciones. El petróleo WTI está 60% arriba interanual, pero llegó a estar 107% arriba el 8 de marzo. O sea que desde ahí retrocedió 22%. Estos son precios de cierre, o sea que en el intradiario se movió tanto que puede ser que haya caído un poquito más. El trigo tenemos algo similar, donde estamos 70 arriba interanual, pero había llegado a subir más del 100 para tener una caída del 16%. Estos son los dos casos quizás más arquetípicos del impacto de la guerra en los commodities. Después tenemos otra tanda donde estamos muy cerca de máximos históricos, que se trata del maíz, la soja y el cobre, pero acá la suba interanual está claramente un escalón por debajo, en maíz 30%, soja 20% y cobre 15%, pero acá sí estamos cerca de máximos históricos, o sea que podríamos decir básicamente que así como no subieron tanto, tampoco retrocedieron cuando el máximo de la guerra empezó, porque el mercado actúa así, sin que nunca esté quiero en el momento, pero empezó a dispersarse. Después el aluminio está casi 50 interanual, pero también tuvo un bajón interesante. Y es muy interesante el caso del mineral de hierro puesto en China, donde estamos menos 10% interanual y llegamos a estar más 50% en lo que va del año, o sea que tuvimos una caída del 40%. Bueno, acá por supuesto hay factores puntuales que juegan en este precio, la crisis inmobiliaria en China, las dudas sobre el crecimiento, ahora le sumamos a Shanghái, aparentemente con un lockdown total de casi 30 millones de personas. Por su dinámica particular, el mineral de hierro ha quedado muy lejos del resto de los commodities. Y usando el índice de commodities de Bloomberg, que es un buen, si se quiere, un buen indicador, si queremos mirar un solo precio, estamos prácticamente 50% arriba en el interanual, pero llegó a ser 57%, o sea que tenemos un drawdown del 5%. Ahora es interesante ver que el máximo del petróleo, el trigo, el cobre, el aluminio y el índice Bloomberg, todos se produjo en una semana en marzo, hace un poquito más de un mes. O sea que hay cierta consistencia en que ahí se alcanzó el máximo de los commodities. Sería esperable que, salvo que haya nuevos shocks, sea por la guerra o por el motivo que sea, hayamos visto el techo de corto de los commodities. Entonces la gran pregunta ahora es, bueno, la Fed ya sabe con qué cartas está jugando, qué es lo que va a hacer ahora. Y se estuvo hablando mucho, los miembros de la Fed, y básicamente se está hablando ahora de dos temas principalmente. Por un lado, la tasa, donde podemos ver que el mercado espera que ahora sí haya una suba de 50 puntos básicos en la próxima reunión del 4 de mayo, básicamente con más de un 80% de posibilidades. Y si nos vamos más lejos en el tiempo, obviamente queda más dividido el scope, porque se van acumulando las posibilidades, pero estamos hablando que el mercado espera que haya, que la tasa a fin de año termine entre 2,75 y 3, por lo tanto estaríamos hablando de por lo menos 3-4 subas de 50 puntos básicos seguidas en reuniones consecutivas, y después alguna suba de 25 para completar. Y de hecho Bullard, que es el miembro del comité de la Fed quizás más hawkish cuando sale a dar declaraciones, dijo que él espera llegar hasta 3,5 este año, o sea que tendríamos suba de tasa fuerte para rato. Y esto se le suma la reducción de hoja de balance, donde la Fed espera achicar algo así como 95 billions por mes, empezando quizás tan pronto como mayo y terminando para fines de 2024. Ambas cosas las creeré cuando las vea. La suba de tasas sí lo veo como algo muy plausible, porque evidentemente la inflación se descontroló, la Fed por un tiempo compró la teoría de la transitoriedad, después dio marcha atrás, después no pudo empezar a subir las tasas con fuerza como quería porque se desató la guerra, pero bueno,
ya se van acabando las excusas, es momento de empezar con la suba de tasas. La reducción de hoja de balance, veremos a medida que se va implementando. Recordemos que cuando se aplicó el tapering, estamos hablando de reducir el ritmo de los incentivos, ahora estamos hablando de contraer. La última vez que se empezó a achicar la hoja de balance duró poquito y terminamos con una hoja mucho más amplia de poquito tiempo. Por lo tanto, si tengo que dar mi opinión personal, me sorprendería que esto vaya así, sin ningún problema. Pero bueno, es hoy el escenario base que los propios miembros de la Fed están planteando. Ahora, ¿por qué la Fed de repente se pone en modo hawkish y dice esta vez va en serio, vamos a achicar la hoja de balance y vamos a subir las tasas fuertes? Bueno, básicamente porque puede. Porque la economía, si bien algún matiz tiene que ahora vamos a comentar, está realmente muy fuerte. Estamos con los números de menores pedidos de desempleo en más de 50 años. En este momento en Estados Unidos hay más pedidos de empleo que gente buscando empleo. Digamos que si la Fed tiene un mandato dual de controlar la inflación y estimular la economía, a la salida del COVID claramente la Fed volanteó hacia el lado de estimular la economía. Es para los historiadores discutir si se pasaron de rosca, si está perfecto, qué pasaba si no, pero claramente el enfoque estuvo ahí. Hoy el mercado de empleo está ajustadísimo, la inflación está demasiado alta, la Fed de alguna manera nos está avisando que va a volantear para el otro lado, y va a poner como principal prioridad controlar la inflación. Ahora, ¿la economía está exorbitante? Bueno, no necesariamente. ¿Por qué? Básicamente porque estamos saliendo de una cantidad de estímulos fiscales monstruosos, o sea que la economía tiene un drag ahí, donde con su envión natural tiene que contrarrestar justamente la quita de todos estos programas extraordinarios de estímulo fiscal que se dieron cuando la pandemia de COVID estaba todavía en pleno vuelo. Entonces podemos ver que, digamos, el consenso de los analistas apunta a un crecimiento del 2% anual, que es más o menos la tasa que viene promediando en los últimos años. Si vemos el nowcasting de la Fed, estamos en la zona del 1% menos todavía. Son tasas, digamos, modestas, pero con un mercado de trabajo súper ajustado y una inflación volando, la Fed no le queda otra que tomar cartas en el asunto rápido y con relativa fuerza. Ahora bien, se sumó en las últimas semanas a este escenario que se invirtió la curva de treasuries. Hemos escrito y comentado bastante en nuestros informes, pero vaya un leve repaso. Este gráfico lo que muestra es que cada vez que se invierte el rendimiento entre los treasuries de 2 a 10 años, es decir, el treasury de 2 años rinde más que el treasury de 10, que es cuando la línea azul queda por debajo del eje cero, al tiempo tenemos una recesión, y de hecho las últimas 6 recesiones que tuvo Estados Unidos desde los 80, sin falta, la curva se invirtió previamente. Si esto lo lleváramos a los años 50, tenemos 4 o 5 casos más. Realmente la inversión de la curva tiene un efecto predictor realmente muy, muy fuerte. Nunca o rara vez, depende de cómo se mida, da falsos positivos, y cada vez que ocurrió, el tiempo de la recesión llega. Ahora bien, ¿esto significa que es momento de entrar en pánico y vender todo porque vamos a entrar en recesión? No. Claramente no, porque no solo la recesión tarda en llegar, el promedio desde que se invirtió la curva, desde mediados de los años 50 hasta hoy, es que la recesión llega 14 meses después, es decir, más de un año. Por lo tanto, y en algunos casos tardó casi 2 años, o año y medio. Entonces, sí, la inversión de la curva es un fenómeno de alto poder predictivo, pero generalmente llega temprano, y a veces muy temprano. Y el otro hecho que tenemos que tener en cuenta es que en ese año, o año y monedas en promedio, que pasó desde la inversión de la curva hasta la recesión, al mercado le fue muy bien. De hecho, el S&P en promedio, en esos años post-inversión de la curva, estuvo 12% arriba.
¿Esto significa que ahora el S&P va a subir 12%? No, por supuesto que no. También hubo casos donde la recesión llegó en poco más de 6 meses. Pero a lo que voy es que esto no es una sentencia de caída para el mercado, ni inminente ni mucho menos. Es otro llamado de atención, como nosotros venimos hace rato en una posición relativamente cautelosa, y sin duda un tema para seguir de cerca. Pero no es motivo por sí solo para entrar en pánico y salir a vender posiciones. Sí, quizás es un buen motivo para concentrarse en posiciones defensivas y tener mucho cuidado con lo que uno tiene en el portafolio ahora más que nunca. Porque básicamente, ¿por qué la curva se invierte? Porque el mercado espera que la Fed ajuste sus tasas fuertemente, combata el brote inflacionario con éxito y luego pueda bajar nuevamente sus tasas. Entonces por eso la curva termina invertida, porque en algún momento de la curva que llega hasta 30 años, en ese juego de sub y baja, terminamos con rendimientos cortos y no más que otro sucesivo. Pero todavía está por ver hasta dónde la Fed tiene que subir las tasas, qué tan exitosos son en el combate de la inflación. Nadie está esperando que esto termine como con Volcker con tasas de 15%, ni muchísimo menos, pero tampoco está tan claro que la desinflación vaya a ser tan rápida y que de acá a 1 año y medio, 2 años, tengamos de nuevo una tasa de inflación de 2, 2,5. Por lo tanto, a seguir muy de cerca todo este tema, como venimos siguiéndolo hoy, por supuesto todo el mercado prácticamente este es su tema excluyente del que todo el mundo habla, así que estaremos prácticamente obligados a seguirlo muy de cerca. Y como si esto fuera poco, arrancamos esta semana con el earnings season. No sé ustedes, pero a mí me parece que los últimos 3 meses pasaron en 10 días, porque fueron realmente muy movidos, pero bueno, de nuevo estamos acá. Pero además esta semana tenemos mañana el Consumer Price Index, que por supuesto va a generar discusión como cada uno que tuvimos en los últimos meses. Al día siguiente el índice de los productores, y ya empezamos con los balances, y como es costumbre, los primeros en presentar son los grandes bancos. O sea, esta semana tenemos a JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup, así que empezaremos a dar cobertura a cómo le va al resultado de estas empresas, que en definitiva es lo más importante a la hora de su evaluación de largo plazo. Hacemos sí una salvedad previa, que es que hay bastante guidance de EPS negativo, o sea, de EPS más bajo que lo último reportado, lo cual tiene cierta lógica, porque bueno, justamente este gran inflador fiscal que tenía el gasto del consumidor debería aflojar un poco. Veremos hasta dónde llega ese recorte en el EPS a nivel índices y cómo impacta sobre los ratios de evaluación. Pero bueno, tomen esto como un simple aviso de campana de largada. De nuevo vamos con balances a partir de esta semana. Dicho todo esto, hago un rápido update de las carteras offshore y cómo vienen reaccionando en este entorno bastante complejo. Lo primero que quiero comentar es que estamos muy contentos con cómo vienen performando las carteras, con volatilidad importante, pero en definitiva más que bien. El cuadro a la izquierda yo en algún momento lo mandé, pero eso es a cierre de marzo. Podemos ver que en 4 horizontes temporales, que son desde la creación, últimos 12 meses, el mes de marzo y enero, febrero y marzo, en todos contra el benchmark, las carteras tienen un spread importante, viendo desde creación que ya estamos hablando de 14 meses, 650 puntos, más de 500 y 730, la verdad que no está para nada mal. Comento rápidamente los cambios que hicimos. En la cartera conservadora cerramos la posición en TIP y sumamos STIP y GLD. Bueno, GLD ya veníamos comentando sobre el oro hace rato, tuvimos muchas preguntas, sacamos un informe sobre oro, así que ustedes digamos que ya saben cuál es nuestro view. En un momento pensamos en abrir posición y no lo hicimos porque había en el oro cierta prima geopolítica, justamente por la invasión rusa.
Eso ya se devolvió bastante el mercado, justamente por lo que estábamos diciendo al principio, de que la guerra parece relativamente estabilizada, y nos parece un punto de entrada interesante como hedge para esta inflación, que creo que no podemos descartar ya. Si la Fed tiene que subir las tasas demasiado rápido porque está entre la espada y la pared, y la economía no tracciona tan bien como se esperaba, podemos ir hacia un escenario de esta inflación. El oro históricamente es el activo que mejor performa en un escenario de esta inflación, así que abrimos posición. STIP es igual que TIP, pero con mucho menor duration. La verdad es que la performance de TIP en los últimos meses deja bastante que desear. Por ejemplo, desde principios de año a TIP le fue peor que tener el S&P 500 en un escenario de inflación desatada. Entonces, lo que nos llevó a plantearnos ¿qué está pasando acá? Y lo que está pasando es justamente lo que les comentaba, que el mercado tiene gran fe de que la Fed va a lograr controlar la inflación y vamos a volver a niveles de 2, 2,5 en relativamente poco tiempo. Entonces, cuando uno tiene TIP, que la duration es relativamente larga, este rápido catch-up que el mercado le asigna a la Fed y una rápida baja en la inflación futura hace que TIP, que es bastante largo, no traccione de la manera que uno esperaría, por lo menos a priori. En cambio, los ETF más cortos como BTIP o STIP, que básicamente traquean el mismo índice, tienen una reacción mucho mejor porque están concentrados en qué va a pasar con la inflación en un periodo mucho más corto, donde la Fed no tiene el mismo margen para actuar. Y además, sumando oro, estamos tratando de reducir aún más en la cartera conservadora la porción de renta fija, porque básicamente renta fija no hay escape. Ahora vamos a ver cómo anduvo nuestro benchmark de renta fija en lo que va del mes, que da miedo. Por lo tanto, si bien es imposible esquivar la renta fija, porque en una cartera conservadora casi que es parada obligada, de a poquito vamos reduciendo. En la cartera moderada hacemos el mismo cambio de TIP con STIP por básicamente el mismo motivo. Y en la cartera agresiva cerramos la posición en Exxon con medalla, bandera y abrazo. La verdad que en esta posición nos fue muy bien. La abrimos en su momento mucho antes de la invasión, porque veíamos un mercado petrolero bastante ajustado. Obviamente después con el shock petrolero la acción subió muchísimo. Y como creemos que el gran efecto de commodity ya se vio, preferimos cerrar para abrir posiciones que le vemos más upside de acá para adelante. Abrimos el ETF de Minero Junior, que es una apuesta al oro más apalancada, de lo que ya hemos hablado también bastante, y sumamos marginalmente tanto Apple como Google, grandes empresas que nos parece que en el segmento Big Tech es donde todavía queda valor, porque realmente los múltiplos parecen altos, pero al ver la marcha de las compañías, no parece tanto. Les comento muy rápidamente en lo que va del mes de abril al cierre del 7, o sea, el jueves. La cartera conservadora, tenemos una caída de medio punto contra más de 1,5 punto de caída del benchmark. El benchmark de esto es AG, que es el ETF agregado de bonos globales, que es un referente de la industria, no es que estamos usando un benchmark malo. Y de hecho, uno de los grandes temas de la semana pasada es que AG ya está cerca de caer 10% en lo que va del año, y es su peor inicio de la historia de los ETFs de renta fija. Nunca tuvieron un comienzo de año tan malo. Esto se da obviamente por el ritmo de que están subiendo las tasas. Pero no solo eso, no solo es el peor inicio, sino que con lo que lleva de baja hasta ahora, ya cayó más que cualquier año previo hasta fin de año. Por lo tanto, acá tenemos un shock importante. Fíjense, por ejemplo, el 5 al 4, la barra violeta que se benchmark cayó más del 1%. Para un ETF de bonos de referencia diversificado, caer un 1% en un día es una bestialidad. Así que bueno, de nuevo, cartera conservadora siempre lo mismo, vaso medio vacío, medio lleno. Medio lleno, le estamos ganando el benchmark con diferencia. Medio vacío, nos cuesta horrores tener un mes positivo. Pero bueno, realmente, como no me canso de decir, el contexto es muy pero muy difícil.
Cartera moderada, estábamos arriba un cuarto de punto contra una caída superior al 1% del benchmark. Nada, mucha volatilidad como verán. Destacamos XLB como la posición que mejor performó en este mini periodo. Vimos varios informes de grandes brokers recomendando el sector. Nosotros hace tiempo que tenemos esta posición y no nos planteamos modificarla. Veremos si nos sigue dando alegrías en lo que resta del mes. Y por último, una cartera agresiva. Estamos 2% abajo contra 1 del benchmark. Acá estamos 115 puntos por abajo. Mucha volatilidad, pero básicamente esto se explica íntegramente por una caída que tuvo Omega Health Industries, nuestro rate uno de nuestros 2 rates del sector médico. Básicamente envió un warning de que el COVID sigue volviéndole la vida difícil a sus inquilinos, cosa que ya sabemos, y marcamos incluso al justificar la posición inicial. Fíjense que la caída de hoy tiene un impacto en toda la cartera de 120 puntos y la diferencia con el benchmark es 115. Por lo tanto, sin eso estaríamos igual que el benchmark. Le tenemos paciencia hoy, solo dentro de la cartera agresiva, pero creemos que va a terminar dando grandes alegrías, sube y baja con fuerza y genera bastante ruido en los rendimientos, pero no nos parece motivo para preocuparnos. Sí, obviamente vamos a estar monitoreando de cerca el papel y las novedades que la empresa dé en los próximos días. Dicho eso, hasta acá llego con lo mío. Mateo, te paso la posta. Fantástico, ahí voy. Ahí estamos. Bien, bueno, a ver, un poco qué es lo que pasa en Argentina y más que nada con las carteras de Argentina. A lo último vamos a hablar de 2 pequeñas cositas sobre Argentina, digamos, novedades de la semana, pero muy rápidamente, porque este es el episodio de las carteras. Entonces, acá lo que tenemos es la conservadora, primero. La verdad es una cartera bastante sencilla, ¿no? Tiene varios activos atados a la inflación. Alguno puede decir, bueno, el Compass Ahorro no es un activo atado a la inflación, bueno, pero siendo que el 80% de su cartera está en LECER, permítanme decirle activo atado a la inflación por ahora hasta que eso cambie sensiblemente, digamos. Entonces, por ahora viene bien. La verdad que en todos estos meses siempre puede estar bastante cerca de lo que fue el benchmark y superándolo en casi todos los meses. Si uno mira desde Inception, digamos desde que arrancó la cartera, le saca unos buenos 470 puntos básicos a lo que es el ser de por sí, así que dentro de todo eso estamos bastante conformes. La situación de cara al futuro es la siguiente: con tasas tan negativas en la parte corta de la curva, lo que nosotros estamos empezando a pensar es que vamos a tener que tener bastante cuidado y cintura para poder ver de alargar duration de alguna forma inteligente o en futuras licitaciones. Por lo que, de momento, no hacemos muchos cambios, pero nos mantenemos atentos a las licitaciones, que vamos a hablar, para ver si podemos conseguir algún tipo de precio beneficioso, ¿sí? para rolear estos instrumentos a plazos un poco más largos. Una cuestión a considerar, y es, esto bueno, lo comentamos en un informe de la semana pasada, no, de la otra semana, en el que hablamos del LECER contra LEDE y hablábamos de las tasas de inflación de indiferencia entre un instrumento y otro. Una cuestión a tener en cuenta es que, por más que las tasas estén negativas, ¿sí? Están negativas según cómo se mide la curva respecto de estirar la inflación actual hacia adelante, ¿sí? Entonces, si la inflación se acelera, esas tasas negativas no se cumplen, sino que van a ser menos negativas, o hasta incluso, dado un escenario de shock bastante fuerte, como mostramos en el informe de hace 10 días, pueden llegar a ser positivas. Entonces,
Cuidado con eso, porque en realidad eso asume que la inflación sigue al nivel de febrero, ¿sí? O sea, ahora estamos viendo el índice SER sigue la inflación de febrero, entonces, si después eso se acelerase, esas tasas negativas van a ser menores. Sin embargo, de todas formas, queremos ver o sea, al menos siempre estar positivos con cualquier tipo de inflación, ¿no? Lo que es la cartera moderada, ¿sí? Tuvimos un excelente desempeño en lo que fue el mes de marzo, y principalmente esto se ve, o sea, si hacemos el Performance Attribution en el cuadro que está en el centro de la diapositiva, vemos que esto se da, si lo ponderamos por su participación en la cartera, principalmente por el T2X3, ¿sí? Que era un bono SER que estaba un poco bastardeado, y la verdad que con la baja de tasas lo ayudó bastante, y por nuestro pick de Transportadora de Gas del Sur, que tuvo un muy buen desempeño en lo que fue el primer mes en la cartera, ¿sí? Eh, por ahora hacemos un cambio, y este cambio no se da tanto por un rendimiento, digamos, que pensemos que vaya a ser muy superior, o sea, no es el rendimiento la primera causa del cambio, sino más que nada la diversificación. Primero vimos que la ON de Vista, ¿sí? La BSC3O, o 3D, dependiendo de la moneda, bueno, tuvo un recorrido importante desde que la habíamos adquirido, y dentro de todo está en esta cartera más que nada para complementar y para ayudar al objetivo benchmark de CCL que tiene esta cartera. Entonces, dentro de lo que es esta estrategia, decidimos vender esta ON que puede llegar a tener un evento de liquidez en caso de que, no sé, de repente no guste tanto el crédito corporativo, y preferimos ir con esta estrategia de la misma forma, pero con un fondo que es el Galileo Premium, que es suscribible también en pesos, ¿sí? Entonces no hay que pasarse a dólares o ver qué plaza tiene más liquidez. Es más fácil para el inversor, va directamente al Galileo Premium y sin problemas, ¿sí? Entonces, por ese lado decidimos, bueno, ir por ahí y esperar a ver este mes, digamos, que ver cómo se desempeña el CCL, que también viene bastante golpeado, y lo hemos hablado, no quiero decir hasta el hartazgo en diversas comunicaciones, pero bueno, no podemos dejar de manifestar nuestra sorpresa un poco con lo duradero de ese movimiento. En lo que es cartera agresiva, la verdad que en la cartera agresiva veníamos bastante golpeados por lo que sucedió con Facebook a fines del año pasado. Entonces, por ese lado, bueno, la cartera venía tratando de recuperarse. La verdad que la baja del CCL tampoco ayudó, porque ancló bastante algunos rendimientos de algunos papeles. Entonces, por ese lado, no veíamos, digamos, mucho rendimiento positivo, no le veíamos mucho alfa. Sin embargo, mirando lo que tienen lo que tiene adentro de la cartera, los instrumentos, la verdad que preferimos no tocar mucho, ¿sí? Dentro de lo que es la estrategia global de la cartera, así que dentro de todo mantener casi todas las tenencias, ¿sí? Principalmente voy a hablar de Transener, por ejemplo, que la vemos ahí en el Performance Attribution como la que más ancló, digamos, a la cartera, principalmente porque esas jugadas de energía son más a mediano y largo plazo, esperando algún tipo de cambio de expectativas hacia el año que viene, y algún tipo de normalización de tarifas en ese mercado. El resto de las tenencias, la verdad que fue bastante promedio, o sea, se destaca básicamente lo que fue Vista, que hace rato que viene también destacándose y ayudando bastante, apuntalando bastante a la cartera. Pero justamente Vista es la posición que vamos a cerrar, principalmente por lo que fue, bueno, que cerramos, ¿no? Porque esto fue a cierres de marzo cuando presentamos la cartera, principalmente por el impacto, digamos, que tuvo el petróleo en este mercado, digamos, en esta acción, pero luego de eso, el petróleo y el gas, pero luego de eso, como estamos viendo, como vimos, que nos mostró Pablo antes,
ese efecto medio como que ya se está lavando un poco en el mercado, y es una acción que tuvo un recorrido bastante importante, entonces preferimos, bueno, tomar ganancias en vista e ir hacia lo que puede llegar a ser otra jugada también de commodities, que es TXR. ¿Sí? TXR es un CDR, ¿sí? Que es Ternium, la holding, digamos, no Ternium Argentina, que también está en la cartera, pero que es la holding de Ternium. Entonces, con esa apuesta, un poco ahora lo que estamos tratando de alcanzar es un poco beneficiarnos de la suba de materiales, ¿sí? Lo que puede ser mineral de hierro, por lo que puede ser chapa, digamos, que pueda llegar a beneficiar a esta acción, ¿sí? Sumado a que también el papel se lo ve bastante subvaluado, lo que, siendo el perfil de riesgo de mediano a largo plazo de esta cartera, ¿sí? Ya más tirando a largo plazo, nos da un poco más de cintura para bancarnos un poco más el plazo, digamos, ¿sí? El riesgo. Pero dentro de todo, los demás papeles vienen bastante bien y sin muchos desvíos, digamos. Exceptuando, obviamente, a Transener y Pampa también, ¿no? En lo que es la cartera de CDR, la verdad que marzo fue un muy buen mes, después de que, bueno, la baja del mercado, bueno, del mercado global y la baja del CCL fueron bastante perjudiciales, ¿no? Para el rendimiento de la cartera. Se abrió bastante por momentos el spread, digamos, entre el benchmark y la cartera. Recordemos que este benchmark es CCL más un spread, entonces la verdad es que el mercado internacional al principio de año no nos ayudó en lo absoluto, todo lo contrario, pero bueno, ahora estamos viendo un poco más de recupero y también estabilidad hacia abajo en el CCL, lo cual también ayuda bastante a que cerremos un poco ese gap. Viendo un poco esto, en marzo realmente fue un muy buen mes, digamos, para la cartera, y dentro de lo que son las tenencias dentro, digamos, de la cartera, veíamos que en línea con lo que hablábamos de vista, XLE, que es el ETF de energía, estábamos pensando de que quizás, bueno, también sea mejor tomarse un poco de ganancias en ese mercado, de acuerdo al view global, y pasarnos a, en este caso, IWM. ¿Sí? IWM es el ETF que sigue el Russell 2000, ¿sí? Que son 2000 compañías de small caps, ¿sí? O sea, de pequeña capitalización, y también un poco es subirnos a esta recuperación de mercado con una diversificación bastante grande dentro de lo que son los sectores de Estados Unidos. ¿Sí? Ya teníamos un poco de algunos de otro índice, entonces queríamos tratar de apostar un poco más a un sector, a un índice un poco más diversificado, ¿sí? Y por eso fuimos con el IWM. También, bueno, mencionar que el IWM, por ser small caps, estuvieron más castigadas que las large caps durante toda esta caída de principio de año, entonces tienen también un poco más de rango a recuperar que lo que pueden ser las large caps, que muchas incluso casi que ni notaron al principio de año. Yendo a lo que son novedades locales, queríamos, bueno, no dejar de comentar, por más de que lo anunciamos en los dailies bastante durante la semana pasada, por la sorpresa que esto nos generó, pero principalmente para que nadie se quede sin al menos escuchar esto, porque se va a estar hablando bastante, sí, ya no se estuvo hablando durante la semana, pero es el hecho de que el lunes nos desayunamos todos de que por más que el viernes de la otra semana el Banco Central había acelerado un poco la suba de tipo de cambio, el lunes fue bastante considerable, ¿sí? La aceleración, y llegamos a tasas efectivas mensuales de casi el 4% todos los días de la semana, ¿sí? Viéndolo a cierre, no siempre llegó a 4%, porque hay veces que, por ejemplo, a lo último justamente se le pegó al bid y te bajó un poco la DEVA mensualizada, pero en sí parece que la intención del Banco Central es mantenerlo dentro de 3,5 y 4% mensual. Si vemos lo que es la tasa efectiva mensual promedio de las 5 ruedas, ya la tenemos directamente en 4%, lo cual
es interesante porque si bien no estamos seguros de que esto se va a mantener así, digamos, o sea, esto es un 4%, tenemos un canje de instrumentos Dollar Link en puerta, lo cual también puede llegar a significar que se están tratando de meter más gente a Dollar Link en este momento, pero si el Banco Central mantiene este ritmo, más que nada durante la cosecha y más adelante, una tasa efectiva mensual del 4% en instrumentos Dollar Link no parece, ¿sí? No parece una locura, digamos, ingresar por más que esté debajo, ¿sí? De lo que estábamos hablando de las expectativas de tasa efectiva mensual de inflación, ¿no? Entonces, esto es para compararlo no directamente contra la inflación, porque pierde seguro, estamos hablando de una inflación que se espera para marzo del 6% y para abril entre un 4,5% y por encima del 5%. Entonces ya sabemos que va a perder contra la inflación, pero al menos puede llegar a ganarle a otras tasas de la economía. Y hablando de eso, viendo un poco lo que es tasas de la economía, mañana hay una licitación, ¿sí?, de instrumentos del MECON porque vence una LECER el 18, ¿sí?, de abril. Entonces vamos a tener ese vencimiento, es bastante cuantioso el vencimiento, son 300.000 millones de pesos. La verdad que también esto se está poniendo cada vez más fuerte arriba con los vencimientos, pero la verdad que también vemos que el MECON está pudiendo renovar sin problemas casi todos los meses. Para enfrentar esos vencimientos, ¿sí?, el MECON sale con 9 instrumentos. Me van a decir, pero hay 4 en la pantalla. Sí, está bien, pero el otro es una Lelite que es solo para fondos, así que no nos interesa del todo lo que vayan a hacer con esa Lelite. Pero acá lo que vemos es que sacan 4 instrumentos, ¿sí?, de tasa en pesos, ¿sí?, nominal, 5 instrumentos de tasa en pesos nominal, ahora vamos a ver por qué digo 5, y tenemos 3 LEDs, una LEPASE, y el otro instrumento es un bono a tasa Badlar más margen, que es nuevo, ¿sí? Pero creo que a los inversores de a pie no sé si le van a terminar de interesar tanto esa oferta. Dentro de lo que son las letras de corto plazo, que es lo que está siendo más demandado en las licitaciones, tenemos una LEPASE con precio determinado en la licitación, por lo cual no sabemos bien cuánto va a rendir por encima de la tasa de pase. La verdad que tampoco me entusiasman mucho estos instrumentos porque no terminan teniendo tanta liquidez, entonces para cash management, salvo que uno vaya a vencimiento, no parecen del todo agradables, pero las otras 3 letras son LEDs, y las tenemos a TNA desde el 46,70 hasta el 49, casi 30%, el 49,30% casi. Esto arroja unas tasas efectivas mensuales de, en promedio, 3,70%. Nuevamente, bien por debajo de la inflación corta, digamos, esto me parece que no hay ningún tipo de esperanza de que rinda positivo en términos reales de acá hasta vencimiento. Si de acá a julio una tasa efectiva mensual del 3,68 no parece muy probable de que te genere algún tipo de rendimiento real positivo, y además considerando que también es un instrumento de tasa variable, ¿no? Un dólar link a este punto, porque de repente si mañana el Banco Central lo lleva a cero la devaluación diaria, no vamos a ver mucho en ese frente, pero estamos hablando de que por un lado tenemos que se devalúa a un 4% efectivo mensual, y acá tenemos un 3,72 en el mejor de los casos. La verdad es que no parece una oferta muy tentadora para una cuestión especulativa. Para una cuestión, la verdad que de cash management, puede haber algún tipo de oportunidad en lo que es la ley de julio, dado que una tasa efectiva mensual del 3,68% parece un poco mejor de lo que se pueden conseguir en otros instrumentos, le hace cauciones, tema 0 o temas 1, pero con el caveat de que es una letra a julio, y si bien hay liquidez en esas letras, es posible que bueno, te cobren un peaje a la salida. En el lado de lo que es el bono a tasa Badlar nuevo, eso muy probablemente sea una oferta para bancos, veremos ahora cómo se toma esto, pero en general esos son bonos encajables, porque la verdad que comprar un bono a 2024 a tasa Badlar más spread, con estos niveles de inflación parece un poco
poco recomendable en lo que es tanto lo especulativo como la gestión del efectivo. En lo que es instrumentos SER, un TX26 a precio de licitación, veremos cuánto piden y hasta cuánto paga el MECON, pero considerar que es un bono 2026, también esto es más para una cuestión especulativa, quizá para alguien que quiera posicionarse en SER a ese plazo, pueda meter una orden a precio límite que esté por debajo del precio de mercado y llevarse algún tipo de premio. Y por último tenemos una canasta, ¿sí? Que es a precio de adhesión, ¿sí? La canasta te dan directamente un 30-70 entre T2X3 y T2X4, parece una oferta razonable, está 0,5% por debajo de los precios de cierre del viernes, entonces se paga algún premio ahí, pero nuevamente no es para un perfil también de muy corto plazo, porque bueno, son bonos, y el 70% se va a pagar recién en 2024. Así que dentro de lo que es todo esto, perdón, y por más de que esté 0,5% por debajo del precio del viernes, el T2X3 sigue a tasa negativa. Entonces, nuevamente, no parece tampoco un pero gran regalo. Es más para quien quiera posicionarse en ese caso en particular, o sea, quien ya estaba pensando en comprar esto. Bien, vamos a la sección de preguntas. Dale, Mate, ya vi varias, así que arranco. ¿Qué es mejor, abrir posiciones en GLD o en alguna minera o ETF de mineras de oro? Bueno, esta obviamente la tomo yo. A ver, depende del perfil de riesgo que tenga el cliente y cuánto se quiera apalancar. A mí me parece que hay tres instrumentos que se corresponden bastante bien con los tres grandes perfiles de riesgo, si se quiere. Hay en conservador que compre GLD, que es oro físico directamente, menos pequeños gastos. Por ahí en moderado puede comprar ETF de mineras. Y hay en que es más agresivo, el ETF de minera junior, que es justamente lo que hicimos nosotros. Lo que no compraría yo, salvo tras un due diligence muy extendido, es minera suelta, digamos, ¿no? De single names, porque ahí vos querés apostar al oro, pero podés terminar apostando a la ejecución corporativa de una empresa que quizás no conoces del todo bien. O sea que salvo casos donde ya esté el papel muy estudiado y guste, haría o GLD o ETF diversificados, donde a una minera le irá mejor, a otra peor, pero en el promedio, digamos, van a acompañar el movimiento del oro apalancado. Siguiente, ¿cómo ven Loma o el CIMA Argentina para la cartera local? Mateo. Bien, sobre Loma y Holcim, la verdad que lo hemos visto, es más, hemos tenido Loma en las carteras. Sin embargo, bueno, la verdad que también nos pareció que siendo que algunas apuestas a recuperación más que nada en lo que es el sector de energía parecían un poco más rentables, decidimos migrar hacia lo que es el sector de energía. No nos parece un mal pick, más que nada, o sea, Loma y Holcim, más que nada para la recuperación y para la reactivación de la economía. Y hablo de reactivación, no estoy hablando post-pandemia, o sea, estoy hablando de reactivación a niveles de PBI un poco más decentes de lo que estamos teniendo en este momento, porque la economía sigue deprimida de cierta forma. Entonces, lo tenemos en vista, no en el corto plazo, la verdad que creemos que eso falta un poco como para poder saltar a esos trades todavía. Pero claramente sí, o sea, no nos parece una mala adhesión, solo que quizá es una jugada de un poco más largo plazo. Bien, después me preguntan cómo ven el cobre como metal precioso para diversificar junto al oro, y también si tenemos otro análisis en otros metales como platino, paladio y níquel. Bueno, Carlos, vamos por partes. Primero, el cobre es un metal netamente industrial, o sea que como metal precioso no te va a servir, y de hecho los drivers del precio son totalmente diferentes. El oro y un poco híbrido la plata, que sí, en la relación oro-plata lo seguimos,
tienen un trasfondo de política monetaria, inflación, etcétera, mientras que los metales industriales, como el cobre, el aluminio y demás, dependen mucho más del nivel de actividad, digamos. Nadie compra cobre para guardar en una caja de seguridad. Por lo tanto, son, me parece, cosas distintas. No, no le pondría la cartera conservadora cobre. Me parecía bastante extraño. Con respecto al análisis de los otros metales, la verdad es que no, y esos metales son muy afectados por la invasión rusa, porque los rusos son productores grandes de ellos. Podemos sumar el uranio ahí en esa lista, me lo llevo como tarea para ver si podemos escribir algo, por lo menos para contar cuáles son los principales ETFs y demás. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que una cosa son los metales industriales y otra los metales preciosos, hedgean diferentes cosas, digamos. Mateo, PBA25. La eterna apuesta. Sí. La eterna apuesta del PBA25. Sí, la verdad es que el PBA25 en general parece atractivo, si uno lo ve en tasas, si uno lo ve en tablas, digamos, siempre está como decir, bueno, esto la verdad que parece espectacular. Sí, la verdad que y parece interesante también de que caiga dentro, el pago caiga dentro de una nueva gestión, también eso parece interesante. El tema en general con el PBA25 es la liquidez, y por eso en general se lo ve interesante, digamos, ¿no? O sea, no tiene una liquidez muy estable, entonces por ese lado, para lo que es carteras, no lo incluimos por esa consideración. Para algún cliente en particular, la verdad que también esto acá de bueno, estar atado a tasa de interés en el corto plazo, ¿sí? Porque es un bono variable, en el corto plazo parece interesante, ¿sí? Porque tenemos la expectativa de que con los sucesivos malos datos de inflación tengamos subas de tasa, pero la verdad que yo eso lo veo bastante descontado en el mercado y ya estoy empezando a temer un poco lo que pueda llegar a pasar con un par de datos optimistas de inflación luego de este brote de entre comillas, corto plazo, ¿no? Entonces, la verdad, yo no es un activo que me entusiasme mucho en varios niveles, pero para lo que es una cartera de largo plazo y apostando a la mejora en calidad crediticia, no parece tampoco tirado de los pelos. No me parece un activo para todo el mundo, sin embargo. Gracias, Mate, perfecto. Me preguntan a mí más puntualmente por Barrick Gold. Para inversores que estén posicionados, a ver, la verdad no tengo estudiado el negocio puntual de Barrick Gold al dedal. Sí, obviamente, al estar bullish el complejo oro, acabamos de abrir posiciones, te digo así como a primera vista que le veo buen potencial. Me lo tomo también como tarea, probablemente cuando presente balance haremos un earnings outlook ahí y comentaremos. Barrick es un papel que interesa mucho a nivel local porque tiene un CDR bastante activo también, ¿no? Y permite a los que inviertan sobre onshore acceder bastante fácil, así que me lo llevo también para incrementar la cobertura. Mateo, para Cash Management, ¿cómo ves el T2X2 y la letra de junio LSA? La verdad es que, bueno, eso dependiendo un poco de en qué condición nos encontramos en mercado, ¿no? O sea, la LECER junio había estado bastante negativa y sigue bastante negativa en tasa, entonces no la veo como algo muy tentador. Estamos hablando de, bueno, de conseguirla en una licitación, sí, perfecto, pero si no, la verdad es que en estos momentos, con esas tasas negativas, quizás hasta incluso convenga algún tipo de LEDE, ¿sí? Que bueno, eso es un poco también lo que habíamos dicho en nuestro informe de hace 10 días. Para lo que es este 2X2, también lo mismo, tasa negativa, pero no lo veo tan mal quizás como las letras, ¿sí? Como las letras en general se usan más para cash management, están bastante más demandadas y están bastante demandadas por bancos también. Entonces están un poco más deprimidas. En el T2X2 puede llegar a tener una mejor relación retorno-riesgo, pero bueno, también considerar el plazo dentro de lo que es la inversión para una cartera de cash management.
No lo veo mal, no lo veo mal ahí, Adriana, pero ten en cuenta eso de estar atenta, digamos, a lo que son las licitaciones para ver si conseguimos una tasa lo menos negativa posible. Perfecto, y vamos con la última. Esta la podríamos responder cualquiera de los tres, así que ahora nos peleamos. Te hacen a vos, Mateo, originalmente. Araceli dice, perdón, Mateo, pero IWM no tendría problemas si la Fed va aumentando tasas. No sé, Diego, si querés hacer el gran cierre. Sí, yo abrí el micrófono para hablar de otro tema antes, para hacer el cierre, pero recojo el guante. La respuesta es sí de corto, no de largo. ¿Por qué? Porque en términos relativos creemos que la economía americana es de las desarrolladas la que en mejor posición está para justamente sufrir lo menos posible un incremento de tasas de interés. Primero por una cuestión geográfica, digamos, ¿no? Hoy hay un elemento de incertidumbre importante que es la guerra está en Europa, digamos, ¿sí? Después hay otras partes desarrolladas que son en Asia, que Asia está mucho más preocupado que el resto del mundo todavía en las prácticas de COVID cero, digamos, la política de COVID cero, y eso te puede pegar tangencialmente en Japón como principal economía desarrollada ahí. Y después el Russell es un índice full Estados Unidos, digamos, ¿no? De vuelta, la macroeconomía norteamericana luce bastante más auspiciosa que la macroeconomía de otros pares desarrollados. Ahora, ¿esto le va a quitar volatilidad? No, digamos, ¿no? La volatilidad va a estar, pero es una apuesta, si ustedes recuerdan, una apuesta a la convergencia. Creemos que la reacción de los mercados, al menos desde los mínimos que tocaron en la guerra, se dio mucho más fuerte en los índices de las blue chips a nivel general que en las empresas de mediana capitalización bursátil. Y así como dijimos a principio de año que Emergentes iba a hacer algún tipo de catch-up, y esto lo dejamos en evidencia por ahí con nuestras apuestas en las carteras agresivas offshore, sobre todo en Brasil, creemos algún tipo de ese catch-up o de rendimiento relativo mejor del IWM respecto a los grandes índices. Pero, obviamente, como dijeron acá los chicos, no son apuestas para todos ni para cualquier perfil de riesgo, porque esto va a estar muy volátil y seguramente hasta el 4 de mayo, donde la Fed define un poco los next steps de política monetaria, vamos a ver muchos idas y vueltas. No sé si ahí Pablo o Mate quieren complementar algo más. No, yo lo único que agregaría, que bueno, es una obviedad, pero nunca está mal decirlo, es que el mercado ya tiene implícito unas cuantas subas de la Fed, digamos, ¿no? O sea, en realidad el partido que se juega acá, a partir de ahora, no es si la Fed va a subir o no. Ya todo damos por asumido que la Fed va a subir y bastante. El partido que se juega es si la Fed va a subir menos o más todavía, porque la situación se va de control. Entonces, es importante pensar que los precios juegan en la diferencia entre lo que pasa y lo que se esperaba, no en la diferencia entre donde estamos hoy y lo que pasa, porque si no, a cada suba de tasas de la Fed debería haber un derrape de todo y no siempre ocurre eso. ¿Mate? Sí, y por último, digamos, es que, bueno, como decíamos, las small caps venían ya bastante más golpeadas que el resto, entonces ahí tenés algún tipo de buffer, digamos, a lo que le pueden llegar a seguir pegando antes de que se vuelvan bastante atractivas en un fire sale de small caps, digamos. Entonces, por ese lado también suma el hecho de que ya venían bastante golpeadas. Si quieren, hago el último aviso como parroquial, digamos, ¿sí? Para ya cerrar la weekly. Es el viernes, Mateo envió una idea de trade táctico, aprovechando el canje barato y, digamos, ¿no? Esta cuestión que nosotros creemos que es bien coyuntural de la baja del contado con liquidación. La idea central fue aprovechar por ahí el fondo de Compass Best Ideas, donde uno puede entrar a MEP, ¿sí? La evaluación de la cuota parte es a cable, por la composición de los activos. Por lo tanto, si uno espera que ese spread, digamos, de MEP cable vuelva a su histórico promedio en el segundo semestre, o incluso si la situación se pone un poco más espesa, se amplíe eso, independientemente obviamente de cómo evolucione los activos que tiene dentro del fondo, es un buen punto de entrada.
Y complementando con esto, digamos, también es un buen punto de entrada para aquellos clientes que todavía no se animaron a abrir cuenta ni BKR, digamos, porque efectivamente el canje en su momento estaba un poco alto. Aprovechar estos momentos donde en algunos casos, si uno lo ve bien finito, hasta da negativo, digamos, nos parece bastante adecuado diversificar riesgos para ese lado. Así que esa fue un poco la idea del trade táctico del viernes. Cualquier cosa nos complementa. En el fondo, Best Idea se opera vía soporte, pero aparece en el portafolio. Y cuando veamos otro activo o alguna otra estrategia de estas características, también se la vamos a estar haciendo saber. Así que, bueno, cualquier pregunta, bienvenida al equipo, que estamos para ayudarlos. Así que, si no tenemos más nada, me parece 10:33 ya es suficiente por una semana corta, ¿sí? Ya abrió el mercado afuera, así que nada, que tengan una excelente semana. Gracias, Wally y Mateo, por la masterclass, y nos encontramos la semana que viene. Buena semana. Gracias, adiós.